Gracias Marcos, gracias Violeta. Es una bendición tenerles en esta mañana. Buenos días a todos. Un hermoso día, está anunciado lluvia, si no me equivoco, pero gracias al Señor tenemos una hermosa mañana en la que podemos congregarnos y podemos estudiar lo que la palabra de Dios dice. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Allí vamos a estar leyendo la palabra de Dios, allí vamos a estar estudiando en esta mañana. Y recuerdan que comenzamos la semana pasada a estudiar en este párrafo. Y dijimos que estamos viendo los privilegios que como cristianos tenemos, los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios, privilegio que el mundo no tiene, privilegio que la gente quiere tener, pero no puede tener. La gente incrédula no puede tener porque no son hijos de Dios. Y estudiando eso, vimos la semana pasada que dice versículo 4 de capítulo 2, que nosotros podemos acercarnos a Él. Nosotros podemos acercarnos a Dios. Tener una relación íntima con Dios. Que el hombre del mundo, la mujer del mundo quiere tener, pero no puede tener. Ellos no pueden acercarse a Dios cómo nos acercamos nosotros. Y vimos también allí en versículo 5 que dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Nosotros somos parte del templo que es de Dios, parte de la casa de Dios, partes importantísimas porque somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Antes estábamos muertos, dice Efesios, en nuestros delitos y pecados, pero ahora estamos vivos. Y por estar vivos somos piedras vivas que forman parte del edificio, parte de la iglesia de nuestro Señor. Hoy vamos a estudiar y vamos a ver lo que sigue en este versículo. Dice vosotros, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, edificaos como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nosotros, hermanos, somos sacerdotes. Somos sacerdotes y como sacerdotes tenemos privilegios que tenían los sacerdotes que encontramos en todo el Antiguo Testamento. Vamos a orar y vamos a estudiar lo que la palabra de Dios dice acerca de los sacerdotes. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre amado, por tu palabra, agradecerte por tu amor, agradecerte por tu misericordia, agradecerte, Padre, que tú nos has hecho sacerdotes. Tú nos has escogido para que seamos sacerdotes. Señor, podemos llegar a tu misma presencia, podemos interceder por los demás y por nosotros mismos, solamente por tu gracia, solamente por tu misericordia, solamente porque tú un día nos has escogido y podemos hacer tu santa y bendita voluntad. Pedimos que nos hables en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Los sacerdotes fueron hombres que en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de servir al Señor en un ministerio muy especial. ¿Por qué? Porque si bien el sacerdocio tenía requisitos muy altos, también tenía privilegios que muchos deseaban tener, pero no podían.
Los sacerdotes eran quienes estaban puestos para interceder por el pueblo ante Dios. No cualquiera podía entrar a la presencia de Dios para ofrecer sacrificios. Para esto estaba el sacerdote, y más exactamente el hombre al que se le llamaba el sumo sacerdote, quien una vez al año, solamente podía entrar al lugar santísimo. Podía entrar a la misma presencia de Dios. Estos hombres, el sumo sacerdote, tenía que cumplir con rituales antes de entrar al lugar santísimo. Él tenía que purificarse físicamente. Él tenía que tomar un baño especialmente preparado para que él físicamente esté más limpio que en cualquier otro momento, que en cualquier otro día. Pero no solo eso, el sumo sacerdote tenía que primero ofrecer sacrificio por sí mismo para poder entrar al lugar santísimo. La purificación física es un símbolo de la purificación espiritual que el sacerdote, que el sumo sacerdote tenía que tener para entrar al lugar santísimo. Pero él ofrecía un sacrificio. Él iba después a ofrecer sacrificio por el pueblo, pero primero tenía que purificarse él. Si no, no podía entrar a la presencia de Dios. Si no, no podía entrar al lugar santísimo. En el día de la expiación, sus vestiduras llevaban campanas. El día de la expiación era el día que él entraba al lugar santísimo. Y en sus vestiduras llevaban campanas. ¿Por qué? Porque si el sumo sacerdote entraba con pecado al lugar santísimo, iba a morir. Y llevaba las campanas que hacían saber a la gente que estaba afuera que él todavía estaba con vida, que él todavía estaba moviéndose. Si en algún momento esas campanas dejaban de sonar, era porque él había muerto. Y por eso mismo, él tenía atado a su cintura una soga, una cuerda, con la que los hombres desde afuera lo sacaban si él llegaba a morir. ¿Por qué? Porque no podían entrar al lugar santísimo. Si entraban, iban a morir igual que el sumo sacerdote. Entonces no era algo que cualquiera podía hacer, no era algo que cualquiera podía entrar a ese lugar. Y tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento de algunos que quisieron actuar como sumos sacerdotes y automáticamente murieron, o como sacerdotes ofreciendo ofrendas de incienso y de olor fragante a Dios cuando no lo tenían que hacer porque no eran sacerdotes. El rey Saúl mismo quiso usar el lugar del sacerdote y fue maldecido, y Dios le dijo: tu descendencia jamás volverá a reinar sobre Israel. Y fue así, y fue así. Sin embargo, nosotros, vos y yo, como cristianos, tenemos el privilegio de ser llamados sacerdotes. Acá por Pedro, por el Señor, por intermedio de Pedro, Él nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y después, en versículo 9, dice que somos real sacerdocio. Somos sacerdotes. Ese privilegio que en el Antiguo Testamento tenían solamente algunos, lo tenemos hoy vos y yo. Y parte de este privilegio lo tenemos porque al morir el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en ese mismo momento que Él estaba muriendo,
se rasgó, dice, el velo del templo y ya no había lugar santísimo. El lugar santísimo ahora nosotros, y lo vamos a ver ahora en un ratito, como sacerdotes, tenemos el gran privilegio de entrar a ese lugar santísimo en el momento que queremos, en el momento que deseamos, para interceder por nosotros, para interceder por los demás, para alabar al Señor, porque no solamente debemos entrar a su presencia para pedir, sino para honrar a Dios, para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Pero vamos a ver algunos de estos privilegios. Si van al libro de Levítico, si van al libro de Éxodo, van a encontrar todos, absolutamente todos, los requisitos que tenían los sacerdotes y todos los privilegios que tenían los sacerdotes. Yo voy a ir leyendo muchos de estos pasajes para que estudiemos qué eran los privilegios que tenían los sacerdotes y cuál es el privilegio que tenés vos, cuál es el privilegio que tengo yo por ser sacerdote. Lo primero que podemos notar y ver en Éxodo capítulo 28, versículo 1, que los sacerdotes fueron elegidos por Dios para el servicio. Los sacerdotes fueron elegidos por Dios. Éxodo 28, 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar y a Itamar, hijos de Aarón. Dios eligió a los sacerdotes, no hicieron una elección. No se pusieron todos los hombres de Israel ahí y dijeron, bueno, vamos a votar a ver a quién queremos como sacerdote. No tuvieron la posibilidad los hombres de Israel de decir, Señor, yo quiero ser un sacerdote. No, el Señor los eligió. Él mismo destinó quiénes iban a ser los sacerdotes. Él les dio la orden a Moisés de quiénes iban a ser los sacerdotes. No era cualquier hombre. No era cualquier hombre. Era un hombre elegido por Dios. Era un hombre al que Dios había escogido. Y así como a ellos, estudiábamos en capítulo 1 que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. Él te eligió a vos. Él me eligió a mí para que seamos sacerdotes. Ese es el gran privilegio que tenemos. Imagínate, cuántas cientos, cuántas miles de personas hay en Villa de Mayo. Él te eligió a vos. Y vos tenés el privilegio de ser un sacerdote del Señor. Yo tengo el privilegio de ser un sacerdote del Señor. Igual que en el Antiguo Testamento. Dios los eligió. Dios los escogió. Él le dijo a Moisés que hiciese llegar delante de él a Aarón y a sus hijos. Aarón era el hermano de Moisés y los hijos, los sobrinos de Moisés. Pero no eran porque eran el hermano y los hijos de Moisés. Eran porque el Señor los escogió, porque el Señor los eligió. Mis hijos no pueden llegar a ser salvos porque yo crea. Ellos tienen que creer. Mis primos, mis hijos, mis sobrinos, mis hermanas, mis familiares no pueden llegar a ser salvos porque yo crea. Ellos tienen que llegar a creer, si fueron elegidos por Dios. Y vos y yo tenemos ese hermoso privilegio. Fuimos escogidos por Dios. El otro día decía, en 1966, en agosto de 1966,
Ninguno de ustedes sabían que yo me iba a llamar Marcelo. Bueno, la mayoría no estaban. Pero los que estaban no sabían. ¿Por qué? Porque solamente lo sabían mi mamá y mi papá, que me estaban esperando que yo naciese. Y cuando naciesen iban a ponerme el nombre de Marcelo. Nadie más lo sabía. Quizás algunos familiares sabían, ¿no es cierto? Hoy sabemos, por ejemplo, que mi nieta que va a nacer en un par de semanas se va a llamar Miel. Pero lo sabemos los familiares, lo sabemos algunos conocidos, pero no lo sabe todo el mundo. El Señor sabía antes de la fundación del mundo que Marcelo Daniel Piguela iba a ser salvo y iba a ser su sacerdote. No por algo que yo hiciese, no porque yo lo mereciese, sino porque Él me escogió, porque Él me eligió. Y Él te eligió a vos, hermano. Él te eligió a vos, hermana. Tenemos el privilegio de ser los sacerdotes de Dios. Hoy en día, cuando el Evangelio está tan transgiversado, cuando no se predica tanto la palabra de Dios, cuando no hay hombres y mujeres que deseen llegar a la presencia de Dios. Nosotros tenemos ese privilegio porque el Señor nos eligió. Fuimos escogidos, fuimos elegidos por el Señor. Los sacerdotes, aparte de haber sido elegidos por Dios, fueron lavados por Dios para hacer el servicio. Lavados por Dios para hacer el servicio. Levítico, capítulo 8, versículos 5 y 6 dice: y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Dios mandó que los sacerdotes tenían que purificarse. Lo vimos recién cuando hablábamos del sumo sacerdote, que tenía que purificarse antes de entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes fueron lavados para ser consagrados al Señor. Los sacerdotes fueron lavados para ser consagrados al Señor. Nosotros, hoy en día, somos santificados, somos lavados por la sangre de Cristo. Fíjense, en el capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presencia del Padre en santificación por el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fuimos rociados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que lava nuestros pecados, que nos limpia, que nos purifica, que nos hace puros delante del Señor. La sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario y que permite que Dios te vea a vos y me vea a mí como un hombre o una mujer santa. Porque el Señor nos mira a través de la sangre de Jesucristo y nos ve limpios, nos ve puros, nos ve santos. Fuimos santificados, fuimos purificados, fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento. El sacerdote tenía que ser lavado, purificado para poder tomar el servicio del sacerdocio. Nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo. Fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Y amén por eso. Porque no lo podíamos hacer por nosotros mismos. No podemos hacer nada para purificarnos. No podemos hacer nada para limpiarnos. El Señor ya lo hizo. Y por supuesto, ahora tenemos que seguir viviendo vidas santas y tenemos que ir purificándonos y limpiándonos cada momento. Pero el Señor lo hizo. El Señor lo hizo cuando te salvó. El Señor lo hizo cuando me salvó. Y es un privilegio
que el mundo no tiene. Es un privilegio que el incrédulo no tiene. Entonces, los sacerdotes fueron elegidos, los sacerdotes fueron lavados, pero también dice la palabra de Dios que los sacerdotes fueron ungidos, fueron apartados para el servicio. Los sacerdotes fueron ungidos, fueron apartados para el servicio. Levítico 8:12 dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. El Señor quería ungir con ese aceite, con el mismo que purificó todo el lugar santísimo, con el mismo que purificó cada uno de los elementos que iban a ser utilizados en los sacrificios, cada uno de los elementos que iban a ser utilizados en el momento que el sacerdote entraba a la presencia del Señor. Con ese mismo aceite Él purificó al sacerdote, lo apartó para Él. Esa unción significaba que Él era el elegido, que Él era quien podía realizar este ministerio. No era cualquier otro. Y también esa unción implicaba que ellos ahora tenían el poder y la presencia de Dios en sus vidas. El poder y la presencia de Dios en sus vidas. Ese ungimiento que tenían los sacerdotes era algo muy especial, porque era algo que los demás hombres no tenían. Y vos y yo tenemos ese mismo privilegio. Nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo. Fíjense, un par de páginas más adelante, en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 20, dice, porque vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Cuando creíste en Cristo como Salvador, el Señor te dio el Espíritu Santo que hoy mora en tu vida, que hoy mora en mi vida. Tenemos el gran privilegio de tener en nuestras vidas el Espíritu Santo que nos da el poder de Dios para entender la palabra, que nos da el poder de Dios para predicar la palabra. Esa es la misma unción que los hombres elegidos para el sacerdocio tenían en el Antiguo Testamento. Es exactamente la misma unción. Ellos tenían ese privilegio, igual que lo tenés vos y que lo tengo yo. El Espíritu Santo mora dentro nuestro. El Espíritu Santo vive en tu vida. Y por eso cuando pecás, tenés convicción de pecado. Y necesitas enseguida ir a confesar tu pecado. Porque el Espíritu Santo nos constriñe. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y no permite que vivamos como si la vida pasase como si nada en pecado. Sino que por el contrario, vivimos por la gracia que el Señor nos da y el Espíritu Santo que hoy mora en nosotros para tener la santidad que el Señor quiere que tengamos y tener esa unción de ser apartados, ¿Recuerdan? Pablo les enseña a los corintios y les dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tenemos nosotros con el mundo? No tenemos que tener ninguna comunión. No podemos tener ninguna comunión, porque somos apartados.
Porque somos separados para Dios. Porque fuimos elegidos por Dios para estar apartados de este mundo. Entonces, el sacerdote fue elegido, el sacerdote fue lavado y el sacerdote fue ungido para el servicio del Señor. Pero tenemos un cuarto punto, que es que los sacerdotes fueron preparados para el servicio. Los sacerdotes fueron preparados para el servicio. Levítico capítulo 8, versículo 33 dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Eran 7 días que los sacerdotes debían estar allí, en el tabernáculo, que no podían salir. Eran 7 días para consagrar sus vidas completamente al servicio del Señor, para preparar sus vidas completamente para el servicio del Señor. Tenemos en el Nuevo Testamento el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo creyó, y el apóstol Pablo, aunque enseguida estaba predicando, él nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículos 16 al 18, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo se fue 3 años para aprender lo que el Señor decía, para estudiar más profundamente qué era el ministerio que Dios quería que él haga. Después dice, fui a Pedro y con Pedro permanecí 15 días más. Estuve 15 días más con Pedro. No me fui enseguida a hacer la obra del ministerio. Y nosotros tenemos también ese privilegio. Tenemos el privilegio de prepararnos. Prepararnos para enseñar la palabra de Dios. El privilegio de prepararnos para predicar la palabra de Dios. Y por ahí vos me decís, sí, pastor, pero vos nunca me das el púlpito para que predique. No necesitamos estar parados acá adelante en el púlpito para predicar. No necesitamos estar parados acá adelante para enseñar. Cada uno de nosotros podemos enseñar a otro hermano, a otra hermana, lo que aprendimos de la palabra de Dios. Hermano, esta semana aprendí cómo orar mejor por lo que quiero. Mirá lo que dice la palabra de Dios, dice esto. Yo lo pude aplicar a mi vida, vos podés aplicarlo a la tuya. No necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser pastores, no necesitamos ser maestros para enseñar la palabra de Dios. Podemos discipular al hermano nuevo, podemos enseñarle al hermano nuevo cómo leer la palabra de Dios, cómo orar, cómo santificarse cada día. Puedes enseñarle cuando tengamos el tiempo de comunión ahora, dentro de un rato, simplemente por compartir lo que el Señor te enseñó esta semana, lo que aprendiste esta semana. Pero necesitamos prepararnos, necesitamos como estos hombres en el Antiguo Testamento prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Nos preparamos con la palabra de Dios.
Nos preparamos al abrir la palabra de Dios cada día. Nos preparamos al tener nuestro devocional. Nos preparamos al escuchar predicaciones. Nos preparamos al ir al seminario y aprender un poco más de lo que el Señor quiere para nosotros, de lo que el Señor quiere que yo aprenda para enseñar a otros. ¿Te gustaría ser un líder de jóvenes? Bueno, hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Te gustaría ser un maestro? Hay que estudiar la palabra de Dios. ¿Te gustaría ser un predicador? Hay que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos el privilegio que el mundo no tiene. Yo antes abría mi Biblia cuando era católico y fui a hacer, no sé si la comunión o la confirmación. Una de las maestras que tenía me regaló un Nuevo Testamento. Lo leí un montón de veces. ¿Y saben qué aprendí? Historia. Aprendí lo que decía, pero no sabía, no lo entendía. Porque no entendía lo que la palabra de Dios dice. Vos y yo tenemos el privilegio de entender. El Espíritu Santo que mora dentro tuyo abre tu entendimiento. Da luz a tu entendimiento para que entiendas lo que la palabra de Dios dice. Y ese es un privilegio que el incrédulo no tiene. El incrédulo puede abrir la palabra de Dios 10.000 veces y va a ser como leer el Martín Fierro. Va a ser como leer una revista de historietas, porque no lo va a entender. Quizás va a aprender de la historia, ¿no? Pero no va a entender lo que la palabra de Dios quiere decir a su vida. Nosotros sí. Pero para eso necesitamos prepararnos leyendo la palabra de Dios, prepararnos escuchando la palabra de Dios. Hoy en día tenés YouTube. En YouTube encontrás a los mejores predicadores del mundo. Y podés escuchar por horas, podés escuchar prédicas. Tenemos el privilegio de tener Facebook. En el Facebook hay cientos de predicadores, muchos de ellos muy buenos, que nos enseñan muy bien la palabra de Dios. Podemos escuchar la palabra de Dios y aprender. Tenemos Spotify, donde subimos casi todos nuestros mensajes. No solamente los nuestros, están los mensajes de nuestras iglesias hermanas, están los mensajes de nuestra iglesia madre, y hay mensajes de un montón de otros predicadores. Podés encontrar en Spotify los mensajes de Spurgeon. Por supuesto que no están predicados por él, ¿no? Pero sí están predicados como él los predicaba. Mensajes que pueden edificar tu vida, que pueden enseñarte lo que la palabra de Dios dice. Ese privilegio es un privilegio tuyo. Es un privilegio que no tiene el hombre o la mujer que es tu vecino, que es tu vecina, que es tu familiar, pero que no ha creído en Cristo. Es un privilegio que solamente los cristianos tenemos. Pero no solamente eso. Los sacerdotes debían temer a la palabra de Dios. Los sacerdotes debían temer a la palabra de Dios. Dice Malaquías en el capítulo 2, versículos 4 al 7, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría,
y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. El sacerdote tenía que conocer la palabra de Dios, tenía que saber la palabra de Dios, tenía que temer la palabra de Dios. Ellos temían a la palabra de Dios. Acá habla específicamente de Leví y habla de lo que él hizo y habla de cómo él temió a lo que Dios le había dicho, a lo que él le había mandado. ¿Por qué? Porque él era un mensajero de parte de Dios. ¿Y cómo iba a llevar el mensaje de parte de Dios al pueblo si no lo sabía, si no lo conocía? Lo mismo que estudiábamos recién, lo mismo que veíamos recién y que vimos en capítulo 2, versículo 2 del libro de Pedro, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tenemos que desear la palabra de Dios, tenemos que desear la palabra de Dios. Y en Efesios, en el capítulo 4, el versículo 13 al 15, donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con artimaña, con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Necesitamos conocer y vivir vidas que glorifican a Dios, como lo hizo Leví, como lo hicieron los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes debían temer a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo estás vos con eso? ¿Cómo estás vos con eso? Cuando aprendés algo de la palabra de Dios que te muestra que lo que estás haciendo es pecado, ¿qué decís? ¿Lo dejo, me aparto del pecado y sigo lo que el Señor dice? ¿O por ahí no es un pecado? Porque nos enseña el autor de Hebreos que no solamente hay pecado, sino que hay peso que estorba a nuestra vida cristiana. Y ese peso que estorba quizás no es un pecado, pero quizás es ir a jugar al fútbol justo cuando está la reunión, justo cuando tengo que hacer un servicio. O está la novela que me gusta verlo el miércoles justo a las 6 de la tarde, entonces elijo o la novela o voy a la reunión de oración, ¿no? Y eso no es pecado, pero sí es un estorbo para tu vida cristiana. Porque vos podés crecer más viniendo a la reunión, participando de la reunión, en comunión con los hermanos y aprendiendo de la palabra de Dios. Sin embargo, estás eligiendo un privilegio que no todos tienen, pero que no todos debemos tener, o tomar, o aceptar. Hay muchos que me dicen: pastor, el domingo es mi cumpleaños, así que no voy a ir a la iglesia. ¿Está mal? No, no está mal. Pero qué mejor que festejar tu cumpleaños con tu familia, que es la familia de Dios. O el domingo no voy a ir porque tengo ganas de hacer un asado, y si voy a la mañana a la reunión no puedo hacer el asado, pastor, necesito quedarme, si no vamos a comer a las 5 de la tarde. Bueno, son privilegios, son cosas que son un peso para nuestra vida. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían temor de la palabra de Dios, y nosotros debemos tener temor de la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios me exhorta a que hay algo que tengo que dejar de hacer, dejo de hacerlo. Cuando la palabra de Dios me anima a que hay algo que tengo que hacer, lo hago, lo pongo en práctica.
El Señor nos dice, y ahora lo vamos a estudiar también porque era uno de los privilegios de los sacerdotes, que tenemos que predicar la palabra. ¿Y quién va a predicarles? Dice Pablo. ¿Quién les va a enseñar? Bueno, nosotros. El Señor Jesucristo les dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y esos obreros somos nosotros. Esos obreros somos nosotros. De los 12 discípulos que tenía el Señor Jesucristo, bueno, uno murió, que era Judas, y no hizo nada para el Señor, sino por el contrario. Pero de los otros 11, no de todos conocemos todo lo que hicieron después de que el Señor Jesucristo ascendió. Pero todos ellos predicaron, porque el Señor les mandó a predicar la palabra de Dios. Cuando la primera iglesia de Jerusalén, aquellos 3.000 hombres que vimos en Hechos capítulo 2, que creyeron, esos 3.000 hombres, cuando vino persecución sobre la iglesia, ¿qué hicieron? Fueron esparcidos. Y al ser esparcidos, ¿qué hicieron? Fueron predicando. Fueron enseñando la palabra de Dios a otros que no lo sabían. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos ese privilegio, si tememos a la palabra de Dios, si hacemos como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí no está hablando de que le enseñe a otros a ser pastores. Le está diciendo enseñarles la palabra de Dios para que ellos también puedan enseñar la palabra de Dios. Para que a su vez ellos después puedan enseñar a otros la palabra de Dios. Y así sucesivamente. Lo que llamamos hoy en día discipulado. Lo que llamamos discipulado. Enseñar a otro lo que la palabra de Dios dice. Enseñar a otros lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Pero, amén de eso, los sacerdotes tenían una relación íntima con Dios. Los sacerdotes tenían una relación íntima con Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 6, que recién leí y voy a volver a leer, dice, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo. En paz y en justicia anduvo conmigo. Leví, en este caso, andaba con Dios, tenía una relación con Dios. Vamos al Antiguo Testamento y vemos que vez tras vez los hombres que amaban y que servían a Dios andaban con Dios, caminaban con Dios. Dios era su referencia máxima. Y ese privilegio lo tenés vos, ese privilegio lo tengo yo, porque es mi Dios. El mismo Dios que era el Dios de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es mi Dios. Él me eligió, Él me apartó, Él me ungió. Él me lavó, Él me preparó. Y me da la posibilidad de tener una vida íntima con Él. Una vida íntima con Él. Otra vez, ¿cómo tengo intimidad con Dios? Por medio de su palabra. Dios no nos habla en sueños hoy en día. No nos revela como les revelaba a los profetas, como le reveló a los autores de cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios ya está completa. Entonces Él no va a aparecerte en sueños y va a decirte, tenés que ir a África a predicar el Evangelio. No, eso no te va a pasar. Y si te pasa, sabé que no es de Dios.
La palabra de Dios es la forma en la que Dios nos habla hoy en día. Es la forma en la que podemos tener intimidad con Dios. Yo sé todo lo que Dios quiere para mi vida si busco, leo y entiendo lo que la palabra de Dios dice. Y los sacerdotes tenían ese privilegio, tenían el privilegio de tener una relación íntima con Dios. Dios hablaba con ellos podían entrar a la presencia de Dios. Como dije, el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó, se partió, se abrió. Ya no hubo más un lugar santísimo. Sin embargo, el autor de Hebreos dice que nosotros, como sacerdotes, tenemos entrada al lugar santísimo. Nosotros como sacerdotes tenemos entrada al lugar santísimo. Nosotros tenemos el privilegio de entrar a la misma presencia del Señor a la hora que sea y el día que sea. No necesitamos tener los ojos cerrados para hablar con Dios. Puedes estar con tus ojos abiertos y estar orando. Puedes estar manejando y estar orando. Puedes estar en tu casa, en la intimidad de tu habitación y estar orando. ¿Por qué? Porque tenemos entrada al lugar santísimo. Al lugar que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y vos y yo podemos entrar todas las veces que querramos, cada vez que tenemos una necesidad o cada vez que leemos la palabra y queremos adorar y alabar a nuestro Señor. Es un privilegio que hasta no hace mucho en iglesias de otras religiones enseñaban que el pueblo no podía leer la palabra de Dios, que la palabra de Dios era exclusiva para quien estaba adelante en el púlpito, enseñando. Gracias al Señor que utilizó a grandes hombres para que llevaran la palabra de Dios, la tradujeran y la llevasen a el resto del pueblo. Y nosotros podemos hoy tener la palabra de Dios y podemos tener entrada a la presencia del Señor las veces que querramos. Las veces que querramos. No necesitamos esperar al domingo a venir a la iglesia. No necesitamos esperar a estar en nuestra casa encerrados en un lugar santo donde nadie más entra solamente que para orar. Si tenés ese lugar, amén. Te felicito y usalo. Y arrodillate allí delante del Señor y orá. Pero no necesitamos esas cosas. Podemos entrar a la presencia del Señor todas las veces que lo necesitemos, todas las veces que querramos. Y ese privilegio es tener intimidad con nuestro Dios, cosa que el mundo no tiene. Es un privilegio que vos y yo tenemos como cristianos. Es un privilegio que nosotros tenemos como cristianos. Pero no solamente eso. Los sacerdotes tuvieron impacto en la vida de los pecadores. Los sacerdotes tuvieron impacto en la vida de los pecadores. Malaquías 2:6, que acabamos de leer, dice: la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y vos y yo tenemos ese mismo privilegio. Ellos fueron mensajeros de parte de Dios, impactando en vidas de hombres y mujeres que estaban haciendo las cosas mal para el Señor, viviendo sus vidas mal para el Señor. Pero ellos les llevaron la palabra de Dios y esta gente obedeció a la palabra de Dios.
No todos obedecen, no todos obedecieron, pero sí hubo muchos que sí lo hicieron, que obedecieron a la palabra de Dios. Y vos y yo podemos hacer lo mismo. ¿Qué tal cuando estás en el trabajo? Cuando estás en tu lugar de estudio, cuando estás con familia que no es creyente, cuando estás con vecinos que no son creyentes y empiezan a hablar de una forma indecorosa, que empiezan a hablar de una manera que ofende a Dios. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Festejamos sus chistes? ¿Festejamos lo que dicen? ¿O le mostramos lo que la palabra de Dios dice? Esa es nuestra tarea. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando viene alguien que recién cree, alguien que viene, que hace una semana que creyó y que todavía no conoce bien la palabra de Dios y que no sabe cómo debe conducirse como cristiano y habla con palabras indecorosas, tenés que sentarte al lado de él, no tenés que estar como, lo que dijo. No, sentate al lado de él, sentate al lado de ella y enseñale lo que la palabra de Dios dice con respecto a esto. Enseñale que no es agradable a Dios. Enseñale que tiene que apartarse de esas cosas. Yo me acuerdo cuando mamá creyó, tenía 2 grandes vicios. Ella fumaba mucho y le gustaba mucho jugar a la quiniela. Y con dejar el cigarrillo no tuvo ningún problema. Cuando creyó, el Señor obró de tal manera en su vida que enseguida dejó de fumar. Ella fumaba 2 atados de cigarrillo por día. Pero el Señor obró y ella dejó automáticamente de fumar. Pero seguía jugando a la quiniela. Hasta que el pastor un día se sentó con ella y le dijo, María, mirá lo que dice la palabra de Dios. Y le enseñó que nosotros dependemos del Señor. Le enseñó que el apostar no está bien, porque dejamos de depender del Señor para depender de que si gano voy a tener un poquito más de plata, voy a poder comprarme 1 kilo más de pan. Y no es así. Pero el pastor se enseñó y le enseñó. Le explicó y ella dejó de hacerlo. Y creo que cada uno de nosotros hubo cosas que otros hermanos nos enseñaron cuando creímos en Cristo como Salvador y que fuimos dejando de a poco para consagrar plenamente nuestra vida al Señor. Y así el Señor quiere usarte a vos y quiere usarme a mí. Así el Señor quiere usarnos para que tengamos impacto sobre aquellos que hacen mal las cosas para Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos enseñar la palabra de Dios, necesitamos enseñar lo que el Señor dice con respecto a estas cosas. También los sacerdotes fueron mensajeros de parte de Dios. Los sacerdotes fueron mensajeros de parte de Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 7 dice, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y antes dice que el pueblo, de su boca el pueblo buscará la ley. Y acá es donde encontramos la diferencia con iglesias que enseñan que solo los pastores pueden enseñar la palabra de Dios. Lo que decíamos antes, solamente el que está acá adelante puede enseñar la palabra de Dios. No, hermanos, cada uno de nosotros, como sacerdotes, somos mensajeros de parte de Dios. Tenemos el privilegio de tener
el mensaje de Dios y podemos compartirlo, podemos llevarlo al pueblo, podemos enseñar lo que la palabra de Dios dice. Es un poco más de lo mismo, un poco más de todo lo que vamos aprendiendo, pero es lo que los sacerdotes hacían y es lo que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes. Es lo que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes. Entonces somos mensajeros, tenemos que ser de bendición los unos a los otros, tenemos que enseñarnos los unos a los otros. Cuando venimos el miércoles y traemos el estudio inductivo, comparamos lo que aprendió uno con lo que aprendió el otro. Y juntos nos edificamos. Cuando nos encontramos y hablamos de lo que aprendimos de la palabra de Dios, nos edificamos. Cuando, iba a decir Pablo, cuando el autor de Hebreos enseña que no tenemos que dejar de congregarnos en el capítulo 10, ¿por qué? Porque dice que necesitamos edificarnos los unos a los otros. Necesitamos edificarnos en la palabra de Dios. Necesitamos ser esos mensajeros que el Señor quiere tener enseñando su palabra. Ser esos mensajeros que el Señor quiere tener llevando el mensaje que Él ha dado y que nosotros tenemos el privilegio de saber, que nosotros tenemos el privilegio de conocer. Y por último, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Versículo 5, dice, vosotros también somos como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, vos y yo tenemos el privilegio que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos ofrecían el sacrificio por el pecado de los demás. Ellos iban delante del Señor para interceder por los demás. Ahora, hoy nosotros no necesitamos hacer un sacrificio y nosotros no necesitamos que alguien venga a interceder por nuestros pecados o que alguien venga a pedirnos que intercedamos por sus pecados. Cada uno de nosotros podemos ir delante de Dios para confesar nuestros pecados. Cada uno de nosotros tenemos que ir delante de Dios para confesar nuestros pecados. Pero sí tenemos el privilegio de interceder como los sacerdotes del Antiguo Testamento intercedían, ofreciendo sacrificios. El sacerdote tenía que elegir un animal y no podía ser cualquier animal el que traían para el sacrificio. El sacerdote tenía que ser muy vigilante con respecto a estas cosas. El animal no podía ser un animal que tuviese mancha, no podía ser un animal que tuviese una quebradura. Tenía que ser perfecto para ser ofrecido al Señor. Nosotros tenemos ese sacrificio, ese privilegio. Nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Señor. Lo primero que nos pide el Señor que ofrezcamos como sacrificio en un pasaje súper conocido como es Romanos 12, 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El primer sacrificio que tenemos que hacer, el primer sacrificio que tenemos que ofrecer a nuestro Señor es nuestra vida rendida a Él, nuestra vida rendida plenamente a Él. Enseñamos a los chicos
en el culto de niños una canción que dice, cuida tus ojos lo que ven, cuida tu boca lo que habla, cuida tus manos lo que palpan, cuidan tus pies donde van. Ese es el sacrificio vivo. Ese es el sacrificio que nosotros tenemos que ofrecer a nuestro Señor, nuestras vidas. Que mi boca no hable cosas perversas, que mis ojos no sean utilizados para mirar la perversidad del hombre hoy en día. Que mis manos no estén palpando las cosas que no agradan al Señor. Que mis pies no me lleven a los lugares que no agradan al Señor. He escuchado alguna vez a alguien decir, todos esos jóvenes que están en el baile el sábado, ¿quién les va a predicar? ¿Hay que ir a esos lugares a predicarles? No. Esos jóvenes tienen otros 6 días en la semana en donde están en sus casas, donde están en sus trabajos, donde están con sus familias. Ahí tenés que ir a predicarles. No tenés que ir al lugar de pecado para predicar a los pecadores que están ahí. Los pecadores están alrededor nuestro cada momento. Cada día tenemos hombres y mujeres que son pecadores y que necesitan a Cristo como Salvador. Entonces no necesitamos ir a esos lugares. No tenemos que utilizar nuestros ojos. Cuando vienen tus compañeros de trabajo a enseñarte en el celular pornografía o cosas que no agradan a Dios, rechazalo. Porque es un sacrificio que agrada a Dios. Cuando vienen a hablarte de cosas impías, no dejes que tus oídos oigan lo que ellos están diciendo. Frenalos. Deciles no quiero escuchar, no me interesa. No me interesa escuchar. No quiero saber nada de eso, porque no agrada a mi Dios, porque no agrada a Dios, y yo quiero agradar a Dios. Lo primero que el Señor nos pide es que nuestras vidas, nuestros cuerpos, estén entregados al Señor como un sacrificio vivo. Y así como eso nos pide sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza, alabar al Señor en sacrificio vivo. A veces cuando alabo al Señor el sacrificio es de los que me escuchan, ¿no? Porque escuchan cómo canto. Pero el Señor quiere que alabemos a Él, que le adoremos por cantar, por orar agradeciendo lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por mí hoy, pero lo que hizo por mí hace cientos de millones de años cuando me escogió antes de la fundación del mundo. Cuando Él puso a alguien que me predicase el Evangelio, necesito agradecer cada día a Dios por eso, alabar al Señor por eso. El Señor nos pide sacrificios en nuestras vidas, sacrificios que agradan a Él, sacrificios que muestran que estamos dispuestos a entregar nuestras vidas a Él. Cantamos un himno que me gusta mucho que dice que mi vida entera esté consagrada solo a ti. Y lo cantamos. Cantamos el himno que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Bueno, eso tenemos que vivirlo. Eso tenemos que vivirlo. Nuestras vidas tienen que estar consagradas plenamente a nuestro Señor. Nuestras vidas tienen que dar la gloria a nuestro Señor en todo momento y en todo lugar. Entonces, realmente adoptamos para nosotros los privilegios que tenemos como hijos de Dios. El otro día estudiábamos que nos podemos acercar a Dios. Estudiábamos que podemos edificarnos como piedras vivas.
Hoy aprendimos que, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, nosotros, sacerdotes de Dios, tenemos esos mismos privilegios. Nosotros tenemos estos 9 privilegios que estudiamos de los sacerdotes del Antiguo Testamento aplicados a nuestra vida. Nosotros fuimos elegidos por Dios. Nosotros fuimos lavados por Dios. Nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo por Dios. Nosotros fuimos preparados por Dios y debemos prepararnos cada día para Dios. Nosotros debemos tener temor a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener una relación íntima con Dios. Nosotros tenemos que impactar la vida de los pecadores. Nosotros tenemos que tener el mensaje, ser los mensajeros de lo que Dios quiere decir a nuestros hermanos y al mundo. Y por último, tenemos el privilegio de ofrecer nuestras vidas en sacrificio. Tenemos el privilegio de ofrecer sacrificios que el mundo no puede ofrecer a Dios, que es tu vida, que es tu alabanza, que es tu adoración al Señor. Entonces te animo, hermano. Esos son privilegios que el incrédulo no tiene y que vos lo tenés por ser salvo. Aprovechá esos privilegios. Utilicemos esos privilegios en los que el Señor nos ha puesto, que el Señor nos ha dado. Ahora, como dije hasta este momento, esos privilegios son solamente para aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal, para aquellos que han aceptado a Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice que vos y yo somos pecadores y que por nuestro pecado merecemos el infierno. Pero Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por vos y para darte la vida eterna. Solamente tenés que creer en Cristo como Salvador, aceptar ese sacrificio y Dios te da perdón de pecados y vida eterna. Si no sabés cómo hacerlo, comunicate con nosotros. Y si hay alguien en esta mañana que está con nosotros y no está seguro todavía de haber aceptado a Cristo como Salvador, lo mismo que dije recién, la Biblia nos enseña que por ser pecadores vamos a pasar toda nuestra eternidad en el infierno. Pero Cristo murió para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Y Él quiere hacerlo. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, Padre Celestial, por tu palabra. Agradecerte, Padre Celestial, porque podemos aprender en ella, Señor, los privilegios que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Privilegios que cada uno de nosotros podemos gozar. Privilegios que cada uno de nosotros podemos tener. Simplemente porque un día tú nos has elegido, porque un día tú nos has escogido y nos has hecho tus sacerdotes. Hombres y mujeres que podemos tener intimidad contigo, hombres y mujeres que tenemos que ser tus mensajeros, habiendo aprendido lo que la palabra de Dios dice. Pedimos que obres en nuestras vidas, que trabajes, que podamos apropiarnos, Señor, de cada uno de estos privilegios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar la última canción en esta mañana. Gozo da servir a Cristo. Vamos.